¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su programa En Confianza con Rocío Aragón. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema interesante que me parece a más de uno le va a llamar la atención. Está con nosotros el periodista y también politólogo Daniel Adame Osorio y vamos a platicar sobre los derechos de los periodistas. Daniel, bienvenido al programa. Gracias, Rocío, por la invitación. Y sí, hoy, digamos que en esta oportunidad, en el marco de un seminario internacional que tuvo lugar como en la Ciudad de México, abordamos una temática muy interesante sobre derechos laborales para periodistas, en que, digamos, hicimos un trabajo a lo largo del año 2015 para, digamos, favorecer diversas circunstancias que tienen que ver con el trabajo, la seguridad, las vulnerabilidades que acompañan el trabajo periodístico y que por desgracia los derechos laborales no se conocen, por desgracia y menos se respetan. Y es algo que tenemos que documentar, que hacernos cargo las autoridades, los medios, los empresarios de los medios de comunicación, que tenemos que hacernos cargo también de defender nuestros derechos y no nadie más. Claro, y eso es precisamente lo importante, que los periodistas tenemos derecho, somos sujetos de derechos, por lo tanto deberíamos interesarnos un poco más en conocerlos. ¿Qué sería o cuál sería la recomendación que tú como conocedor del tema pudieras tú decirles a los mismos compañeros? Sí, yo diría que deberíamos estar unidos, articulados, organizados, y que en nuestra propia trinchera, en nuestro medio de comunicación, tengamos en cuenta que ahí es el primer lugar, el lugar primigenio donde debemos guardar nuestra primera defensa de nuestros derechos personales, laborales. Si no lo hacemos ahí, menos aún podemos hacerlos hacia el exterior. Y otro gravísimo problema es que también los enemigos de los medios significan en ocasiones la autocensura provocada precisamente por el acoso de la corrupción, de la impunidad, pero también de las líneas editoriales, también de la delincuencia común y organizada que ha trascendido, que ha escalado, y también en este recorrido que hicimos por la República Mexicana, en 3 talleres específicos, en Toluca, que fue una primera oportunidad en Acapulco, compartir la participación de diversas universidades, una de ellas la Autónoma de Guerrero, originalmente de Oaxaca capital, pudimos observar con grados menores y mayores este gravísimo problema que nos identifica, que nos convoca y que debiéramos estar unidos, más allá de prejuicios, de soberbia, de rivalidades, porque ese es precisamente el principal, o uno de ellos, de los principales riesgos para asumir nuestra tarea, que logremos trascender y sobre todo vencer el acoso de líneas editoriales de los medios, el acoso del régimen político, el acoso también de la delincuencia común y organizada. Yo digo que veamos esos 3 grandes referentes en que por desgracia nos problematizan, que no nos permiten avanzar, al mismo tiempo que nosotros no hacemos nuestra parte, lo que estamos absolutamente sea inconexos y muy desarticulados. Sería una primera gran recomendación. ¿Qué hacer en un momento dado para que los compañeros de los diferentes medios formen conciencia en relación con este grave problema? Porque la mayoría no tiene realmente acceso a lo mínimo, a las mínimas prestaciones como trabajadores de los medios de comunicación y no participamos, no nos informamos. Sí, y esa es una gran pregunta, porque en ese marco la preocupación tanto de la FIB, el canadiense mejor y el mexicano nuestro del retorno de la prensa ha, digamos, vinculado esta actividad para generar vasos comunicantes. Uno de ellos ha sido la promoción de digamos, diversas producciones editoriales, y en este año en particular me correspondió la posibilidad de ser autor de esta obra de análisis y perspectiva de los derechos laborales de los periodistas en México, para justamente abordar y contribuir a llenar ese vacío que por desgracia existe en la literatura en torno a conocer precisamente nuestros derechos, garantías, prestaciones que en el marco de las bases constitucionales de nuestro sistema jurídico primero debíamos conocer para exigir, y en un segundo plano como ir bajando, digamos, la ley federal del trabajo, que es un gran acompañante, pero que es un gran referente que al mismo tiempo, si no lo conocemos, si no lo exploramos, si no lo identificamos, significa y seguirá siendo una letra muerta. Los apartados A y B analizamos en esa obra los trabajadores en los que estamos, la gran mayoría de ellos, en torno a los medios privados de comunicación, y también en el apartado B quienes laboran para las diversas agencias de la administración pública, cualquiera de sus 3 órdenes de gobierno. Y bajo esa naturaleza pública debemos primero identificar, conocer en serio esas reglamentaciones para hacernos nosotros escuchar y después valer, exigir. El contexto de exigencia debe crecer
para la defensa global de nuestros derechos, ¿no? Yo creo que a partir de ese conocimiento entonces ya podemos trascender a que sea realmente un espíritu de gremio, ¿no? De unidad, que eso es el primer espíritu que debiéramos abordar, como existen otros rubros en la gestión pública, el sistema educativo nacional, el sistema de salud nacional, así el sistema periodístico nacional, que tenga también, ¿por qué no pensar en ello bajo este espíritu de unidad pretendida y después de conocimiento de las reglas del juego para hacerlo en nuestro provecho y defensa? Reclamar en el ámbito de los congresos, del Congreso mexicano, por ejemplo, una asignación presupuestal, ¿no? Perdón que te interrumpa. Aquí en esto, en cuanto a la conciencia de gremio, ¿cómo hacer para exigir estos derechos laborales? Digo, porque a lo mejor muchos tendrán la aspiración personal de decir quiero mejorar mi salario, quiero mejorar mis prestaciones, etcétera, pero no se unen realmente a un gremio. Y es difícil que en un momento dado se acerquen con una asociación establecida de periodistas que pueda en un momento dado abanderar de manera formal, digamos, esta petición y en un momento dado obligar al medio de comunicación a que se le pague lo que en realidad le corresponde. La valía de su esfuerzo, exacto. Y no solo, que es muy importante, ¿ya?, el hecho de que hacerle esa exigencia al medio de comunicación, sino en general al Estado mexicano, que primero tiene el espíritu y la obligación de velar por nuestra vida con el espíritu primigenio de un contrato social, o sea, la Constitución. Pero también la aspiración fundamental está también en esta obra de constituirnos. Hay diversas iniciativas de ley en torno a los congresos locales. El Congreso mexicano, por ejemplo, se puede decir hacer valer una iniciativa de la materia para que se pueda dar lugar a una asignación presupuestal en torno al paquete económico del presupuesto, de los presupuestos de ingresos y de egresos. Hay un ejemplo muy concreto que también lo consigna esta misma obra editorial que ve la luz pública en este marco que se abordó, entre otros, del seminario en mención, que fue precisamente la posibilidad de ilustrar a través del ejemplo que significa desde el año 1993, que fue motivo de la charla en Acapulco, de la demostración de que es no solamente aplausible, sino que está en el aterrizaje del mundo de la política de la realidad, el que, digamos, tengamos un fondo de apoyo a periodistas. En el estado de Guerrero funciona, si bien no es muy importante, tiene en 2014 y 2015 se abordó 11-12 millones de pesos. Pero es una evidencia de que esto no solamente es plausible, sino que ocurre en el terreno de la realidad, en un estado que, vale decirlo, es el sinónimo de la inestabilidad política nacional antes como ahora, y ahí ocurre el FAP, el Fondo de Apoyo a Periodistas. Entonces, mucho más aún, debemos, digamos, incursionar en este amplísimo ecosistema que es nuestra posibilidad nacional, para que podamos extenderlo y generar más beneficios en torno de otras entidades, para muchísimos, acabas tú de decir, para muchísimos otros rubros y compañeros, ¿no? Por supuesto. Ahora, otra pregunta que me parece también importante, ¿ha habido ya algún acercamiento con diputados, sobre todo del Congreso Federal, e independientemente de la inquietud que pueda haber en el caso de los estados de la República, para abanderar estas reformas a la ley que serían en un momento dado para beneficiar a los periodistas de México? Bueno, en el Congreso mexicano hay esfuerzos aislados, en la Cámara de Diputados en particular. Yo creo que ahí la solución no es, digamos, descubrir el Mediterráneo, pero sí sería interesante que fuese un esfuerzo de unidad para ir al Congreso mexicano, por una parte. Pero por lo que hace a las legislaturas locales y a las entidades federativas, ahí sí hay, digamos, un espíritu de gremio en algunos, por ejemplo, estados en que sí se ha, por ejemplo, incursionado en algunos avances de la materia periodística, de la materia, por ejemplo, de guardar el secreto profesional del periodista y otras temáticas, pero es en el ámbito del órgano de gobierno, del legislativo local, con el espíritu que tienen los gremios en las entidades federativas. Eso, ¿por qué no replicarlo con un espíritu gremial conjunto, diría yo, como mencioné, articulado, conexo, entre todos los gremios, para hacer una sumatoria, porque eso, pues al final de cuentas, nos debiera convocar a todos, ¿no?, y a beneficiar por tanto a todos. Claro. ¿Cuál sería la recomendación de tu parte como conocedor del tema para lograr la unidad del gremio? Es tan complicado, de pronto, si hablamos en particular del estado de Oaxaca, últimamente han surgido tantas organizaciones de periodistas, como periodistas hay en Oaxaca, ¿no? Entonces no hay una unidad de gremio, no hay una cohesión tal que beneficie a la mayoría. Al contrario, estamos muy divididos y me parece que uno de los retos sería ese, lograr la unidad para de ahí partir y lograr los beneficios en común para todos.
Sí, yo creo que ese es el primer gran desafío, ¿no? Que estemos unidos desde el punto de vista de que yo intramuros para lograr nuestro ejercicio cotidiano en cada una de nuestras expectativas, pero también en nuestros medios, generar ese espíritu hacia adentro, pero también que se reproduzca extramuros. Y de ese modo entonces ya presentar una opción unitaria. Ese sería como el primer desafío. Y en segundo lugar yo creo que también generar la posibilidad de un encuentro en torno al contexto de existencia que yo citaba para un espíritu de reclamación concreta de las autoridades. Ya está, digamos, puesto ahí en torno de esta literatura que se propone, por ejemplo, una serie de recomendaciones concretas para que haya lugar. Por ejemplo, esa es una de muchas que puede haber, como el FAT, que se reconozca en el ámbito nacional, se puede llamar bajo la nomenclatura que sea, pero el punto concreto es de que exista una asignación en singular o en plural de asignaciones presupuestales para la materia periodística que cubra muy diversos rubros de la vida cotidiana por el retrato cotidiano que significa el quehacer del periodista, sus precarios salarios, las condiciones de salud, sus condiciones de estrés, la valía del esfuerzo que no se consigue, las prestaciones del derecho laboral, en fin, un largo ecosistema que debiéramos nosotros involucrar, los seguros, por ejemplo, de gastos médicos menores y mayores, seguro de vida, que no somos, digamos, sujetos a ninguna póliza de ser acreditables en términos del riesgo que significa la profesión, que es otro gravísimo problema. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos está considerado como un oficio y no como una profesión, aunque se tenga un doctorado en comunicación. Entonces, todo está planteado en esta obra y que en conjunto nuestro medio nacional político con el valioso esfuerzo de estas tres organizaciones, la FIB, UNIFOR y CNRP, generamos a lo largo de este conjunto de temáticas que abordamos en las diversas entidades en que fuimos recorriendo y que ve la luz pública a través de esta obra editorial que quiere contribuir no solamente al debate público, sino a generar una aportación para que la materia de derechos laborales se transforme, sino en una política pública pues, que sea de un beneficio gremial. Por supuesto. Ahora, ¿en dónde pueden encontrar este libro, esta obra? Sí, esa está, digamos, a la venta a través de nuestro medio, que es escenariopolitico.com, en esa página web los pueden identificar, o también en el teléfono 55 13 20 8289 de la Ciudad de México, o también dejarnos un mensaje en la página de Facebook, que es escenariopolitico.com, y en Twitter es @ep.com. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? No, muchas gracias a ti y al público que ya está por aquí. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes, amigos del auditorio. Gracias por hacernos compañía y seguiremos abordando desde luego este tema que a todos nos interesa, aquí en Confianza con Rocío Aragón. Hasta la próxima. Qué amable aquí, caballero.